Cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava. Un gusto reencontrarnos por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. También nos puede escuchar por focasecomunicaciones.com.bo. Estoy todos los martes acompañándoles de 8 a 9 de la mañana. Abordamos temáticas distintas como la psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas dedicadas a la sociedad con el fin de educar, de informarles. Hoy abordaremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el aporte de la ingeniería mecánica en el desarrollo de las naciones, de los países. Muchos lo confunden con mecánica automotriz, es decir, trabajo con autos. Pero es mucho más que eso. Estoy segura que se sorprenderán. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. De esta manera, inicio el programa Mujeres en Radio con mi destacado invitado, ingeniero Dante Pacheco Arnold. Él es un joven profesional que ha logrado una carrera brillante en su rama. Es diseñador de máquinas, tiene estudios en Bolivia, Argentina y Brasil. Pertenece además al comité editorial de la revista académica multidisciplinaria Sinergia. Es investigador y tiene una empresa propia, ¿no? Una de las más grandes de Tarija. Ingeniero Pacheco, un honor tenerlo en el programa. Sus saludos, por favor. Gracias. Bueno, tengo un grato gusto de estar en tu entrevista. ¿Cómo está ya el clima en Tarija? Creo que nos está azotando el frío, ¿verdad? En todo Bolivia. Sí, exactamente. Se viene un frente frío del sur. Bueno, por eso se llama surazo, porque viene todo el sur, el frío viene del sur, ¿no? Claro. Entonces llega un frente muy fuerte, parece que estos días. Se va a abrigar, por favor, cuidado, se resfríe. Ingeniero, como dije hace un minuto, la ingeniería mecánica lo confunden con automotriz, con el manejo de autos, tal vez por esta palabra mecánica, ¿no? Y se relaciona con los mecánicos, ¿no? Que obviamente arreglan autos. Pero realmente, ¿qué es la ingeniería mecánica, ingeniero Pacheco? Bueno, la ingeniería mecánica es la rama de la ingeniería que se centra en el análisis de diseño y la fabricación de sistemas mecánicos. Está basada en el cálculo, física y matemática. Una gran ventaja de la ingeniería mecánica que es muy versátil en su rama. Un ingeniero mecánico puede abarcar desde fabricación, construcción. También está dedicado al transporte, o sea, quiere decir de los vehículos de transporte como automotriz, barcos, trenes, aviación. También puede estar centrado en el estudio de satélites. También puede estar centrado en las estructuras, en los edificios, en los puentes y en otras cosas. Es muy amplio la ingeniería mecánica. Es decir, de que también es automotriz, entonces, también se pueden dedicar a los autos, pero además el ingeniero mecánico, yo que sé, usted habla todo de tecnología, ¿puede hacer una hornilla de un caldero, por ejemplo? Sí, o sea, la ingeniería mecánica está abarcada en muchos ámbitos, o sea, más bien la ingeniería mecánica está en tu vida cotidiana, desde que tú te levantas, vas a la cocina, encuentras un refrigerador, está diseñado por un ingeniero mecánico. Vas a la hornilla, también está diseñado por un ingeniero mecánico. Vas a microondas, también está diseñado y fabricado por un ingeniero mecánico.
en fin, está prácticamente en todo. Lo que pasa es que la mecánica la mecánica clásica, su concepto es el estudio de un objeto, su comportamiento y su movimiento, sea estático o está en la carga o está en dinámico. Entonces, estas leyes lo que hace es uno estudiar y uno lo aplica. En sí, la ingeniería mecánica es la aplicación de las ciencias exactas. Física. Mayormente de lo que es de física. De física. Perfecto, claro, ingeniero. O sea, la matemática es una herramienta, ¿no? Con razón se dice que es bastante importante la ingeniería mecánica, ¿no? Porque si yo me levanto de la cama, plancho una camisa, entonces la plancha misma está realizado por un ingeniero mecánico, desayuno y está ahí un ingeniero mecánico, una hornilla está en ingeniería mecánica. O sea, realmente qué importante esta rama. Es por eso tal vez que lo hemos puesto en el programa Desarrollo de los países, ¿no? Porque hay muchos países que prácticamente viven a través de la tecnología y es un negocio grande para estas naciones, ¿no? Por eso también son poderosas y países de primer mundo. Ingeniero, ¿por qué se dice que la ingeniería mecánica es una de las ramas más antiguas e importantes de la ingeniería? Yo le pregunto esto porque pensé que era la ingeniería civil. Bueno, la ingeniería mecánica, desde que se inventó las máquinas simples, por ejemplo la palanca, ya no hay un dato histórico, pero obviamente que es muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo eso. La ingeniería mecánica en realidad revoluciona con la industria, o la revolución industrial de Inglaterra, es donde da importancia a los ingenieros mecánicos. En esa época no se llamaba ingeniería mecánica, simplemente se llamaba ingenieros. Y estos ingenieros era en general, ¿ya? Después, con los transcursos de tiempos, se iba separando. ¿Por qué? Es debido a que la ingeniería mecánica es muy amplia. Entonces, muchos confunden, piensan que la ingeniería civil es lo primero. Esto también es debido a que en Estados Unidos primero se fundó la ingeniería civil, después se fundó la ingeniería de los minerales o de las minas, y recién después se fundó la ingeniería mecánica. Pero antes de que Estados Unidos funda, ya había ingenieros mecánicos en Europa, pero no tenía registros. Entonces, mayormente la ingeniería mecánica revoluciona con la máquina de tejer. Primero fue con la energía hidráulica, después con la energía de vapor, las máquinas de vapor, y hubo por último ya las energías de motor eléctricos. Se iba obviamente que evolucionando y generando nuevas tecnologías con el transcurso del tiempo. Entonces esto se fue, obviamente que esto fue todo esto fue evolucionando de forma privada, ¿ya? Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, esto es debido gracias a los nazis, a los alemanes. Hitler ha hecho un aporte muy importante en el desarrollo tecnológico. Los alemanes sabían muy bien de que la tecnología era un poder económico, era un poder inclusive para fabricación de armas. Entonces ellos fueron los primeros a implementar a un gobierno. Y desde ahí es de que los países potenciales como Estados Unidos, Japón, China, hablamos de Rusia, Alemania, Inglaterra, ellos adoptaron esa metodología, que es la paradigma productiva, de investigar, de crear tecnología, el gobierno o el Estado, ya no de forma privada. Sino ya como Estado se podría decir, ¿no? Como gobierno, manejaba todos los recursos. Como gobierno. Perfecto. Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia en sí? Algo bastante simple, si nos podría decir la diferencia entre ingeniería mecánica e ingeniería civil. Bueno, la ingeniería civil es parte de la ingeniería mecánica. La ingeniería civil simplemente estudia la parte del sistema estático. Quiere decir que, por ejemplo, estudia los esfuerzos, las combinaciones de una estructura, ya que es de forma estático. Mientras la ingeniería mecánica estudia más
globalizado, es mucho más allá, más general. La ingeniería mecánica estudia la parte dinámica, la parte estática, también estudia la mecánica cuántica, también estudia la mecánica celeste. La mecánica celeste porque es de los astros. Por eso es que también está inmerso en los satélites, también es por estar inmerso también en los cohetes o proyectiles fuera del planeta, ¿no? No dentro del planeta, fuera. Claro. Entonces, la rama de ingeniería mecánica es mucho más amplia. Se podría decir, ingeniero, o disculpe que le corte, se podría decir que, mira, en uno de mis viajes yo vi una estatua que se movía y no es que era un ser humano pintado y disfrazado de estatua, ¿no? Como hay muchos, sino era una estatua que se movía. Entonces, usted está diciendo de que tal vez el diseño, la estatua en sí lo ha hecho un ingeniero civil, pero ese movimiento que tenía esta estatua lo ha hecho, es ya ingeniería mecánica. Claro, exactamente, el ingeniero mecánico lo ha hecho. Pero no significa que los ingenieros mecánicos no están aptos de fabricar edificios. Ellos también pueden fabricar edificios, puentes, carreteras, pueden realizar, sino como te digo, la ingeniería mecánica es muy amplia, por eso se ha dividido. No puedes vos estudiar toda tu vida, es tan amplia, es igual que la medicina. O sea, la ingeniería mecánica toda la vida uno tiene que estar estudiando y actualizándose. No podemos, es parte, la ingeniería civil es una parte que estudia la estática, mientras la mecánica es todo. Inclusive, o sea, la ingeniería mecánica estudia todo que es visible, lo que es macro, y donde entra ya el estudio de átomos, moléculas, más que todo, ya entra lo que es la química. Ya. Se puede decir que la padre de la ingeniería es la mecánica, y la madre de la ingeniería es la química. La química, perfecto. Ingeniero, ¿qué habilidades básicas debe tener un ingeniero mecánico? Bueno, la habilidad básica de cualquier ingeniero sea creativo. Si uno no es creativo para dar soluciones, por algo se llama ingeniería, tiene que ser creativo para dar soluciones. Otra habilidad que tiene que tener es de que, como te he dicho anteriormente, tiene que ser muy buenos en las ciencias exactas, ya sea en matemáticas, en física. Tiene que ser muy bueno, porque si no tienes esas herramientas, el conocimiento no te sirve de nada. Entonces tienes que tener vos los conocimientos para poder aplicar y dar una solución a una necesidad. Por ejemplo, la necesidad que tenemos acá en Bolivia, la seguridad alimentaria. No tenemos en Bolivia una seguridad alimentaria. Entonces lo que hacemos, el ingeniero mecánico puede decir muy bien, tu proyecto, por ejemplo, lo que has hablado muchas veces es de la papa. Entonces un ingeniero mecánico puede hacer un proyecto para producir papa y dejar de importar papa de Perú, de Argentina, porque la papa no abastece, la producción de papa de Bolivia no abastece para el mercado interno. Entonces lo que podemos hacer es, en primer lugar, es un sistema de riego, ¿no? O sea, de las plantas. Tradicionalmente uno riega, pero ese riego puede abastecer, en vez de que sea 1 hectárea, pues puede abastecer para 10 hectáreas, por goteo, un ejemplo. Después puede hacer máquinas para sembrar, cosechar. Y después también puede hacer silos para almacenar la papa y distribuir la papa, ¿no? Entonces abarca todo eso. Claro, y la parte multidisciplinaria, ¿no? O sea, entra, claro. Yo estoy entendiendo, entra como una rama multidisciplinaria, porque con esto de la papa, por ejemplo, también entra la parte biológica, ¿no? De la plantita. Por ejemplo, ya están poniendo transgénicos en el maíz, quieren poner en el maíz transgénicos en los cultivos. ¿Por qué? Porque obviamente produce más, algunos son en contra de las plagas, entonces no se perdería, etcétera, ¿no? O sea, se tendría que trabajar de una manera multidisciplinaria, pero qué interesante que nos dice usted este punto de que la ingeniería mecánica inclusive está ahí, ¿no? Para apoyar a la seguridad alimentaria, y supongo que también para la parte de piscícola también, ¿no? Para la crianza de los pescados, para el consumo del ser humano. O sea, prácticamente como usted al inicio lo ha dicho, bueno, pues está en todo lo que el ser, en todo lo que se mueve, lo que entiendo. Si estoy en lo correcto, ingeniero. Sí, prácticamente pues es todo. La ingeniería mecánica estudia mucho la física,
y la física pura y lo aplica. Es la diferencia, ¿no? ¿Y dónde trabaja un ingeniero mecánico ahora en Bolivia, ingeniero Pacheco? Ya, porque lo que usted me está hablando aquí en Bolivia no hay, ¿no? O sea, yo no veo industria, no veo tecnología. ¿Y ahora qué están haciendo los ingenieros mecánicos ahora? Bueno, muchos de los ingenieros mecánicos tienen la fortuna de la poca industria que hay. En el sector privado están trabajando. Ya, por ejemplo, hay muchos que están trabajando en Soboce, en la fabricación de cemento, ¿no? Y otros están en las empresas estatales, en yacimientos de yacimientos YPFB. Otros también están, por ejemplo, en estatal de cementos. Otros, por ejemplo, están también, tengo entendido que también están en la fabricación de urea. Bueno, son muy pocos, ¿no? Y otros que han hecho, igual como mi persona, la necesidad de crear su propia empresa para generar su propio trabajo, ¿no? Y desgraciadamente hay otros que están dedicándose simplemente a ser taxistas. Una lástima, ¿no? Tan hermosa carrera, según todo lo que usted refleja, la importancia que tiene, obviamente. Mire, imagínese, para la vida cotidiana del ser humano, y están trabajando de taxistas. Ahora, eso no significa que sea malo ser taxista, ¿no? Sino a lo que me refiero es la capacidad que estas personas, obviamente, no es lo mismo manejar un taxi que hacer máquinas o bien intervenir en estas políticas de seguridad alimentaria, entre otras, ¿no? O sea, es una lástima que se esté perdiendo ese capital humano, esos recursos humanos que necesita tanto Bolivia. Tengo una consulta, y esto del problema que ha aparecido con los estudiantes dinosaurios de las universidades públicas sobre todo, ¿no? Pero según tengo entendido, hablando también con otros ingenieros mecánicos, docentes de diferentes universidades, ellos me decían de que de la universidad los estudiantes salen en 8 o 10 años, mayormente en ingeniería mecánica, ¿no? Obviamente ya con su tesis, ¿no? Pero estamos hablando de una década, ¿no? Estamos hablando de 10 años o casi una década, de 8 años. ¿A qué se debe esto, ingeniero? ¿Por qué se aplaza mucho? La carrera es muy compleja. ¿Por qué demoran tanto en salir? En vez de que sean 5 años, es 8, 10, tal vez el doble, ¿no? Que la carrera, obviamente, su malla curricular permite. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto se demora en salir de ingeniería mecánica? Bueno, lo que sucede es de que en la rama de ingeniería mecánica es muy amplia. Entonces, querer abarcar una carrera tan amplia en 5 años es muy difícil. Entonces, el avance es de que, por ejemplo, de una materia de vibraciones mecánicas, hablamos, un ejemplo, es de que tienes que tener muchos conceptos ya. Tienes que tener conceptos que supuestamente que la malla curricular ya debes tener, pero en realidad no es así. Entonces te demora, en vez que vos apruebes en un semestre esa materia, demoran prácticamente 2 años en aprobar una materia. Esa materia, por ejemplo, vibración mecánica, es una materia muy difícil de la rama de ingeniería mecánica. Entonces lo que ocurre es de que necesitas vos mayor concepto, mayor estudio, entonces ahí te lleva tiempo. O sea, que la educación secundaria, lo que le entiendo, ¿no? La educación secundaria entonces está fallando, porque obviamente si se necesita una base ya, se supone pues de que los bachilleres entran a la universidad y ya tendrían que tener esa base, y no la tienen. Claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, cuando entré a la universidad de la UNSA, prácticamente yo entré en 0. No sabía prácticamente el nivel que estaba del colegio, era pésimo. Hasta ahora debe ser igual, no supongo que no ha cambiado. Entonces te lleva tiempo nivelarte. Ahí también lo que pasa es que las matemáticas y la física en este caso es un estudio más profundo. Entonces el nivel que está saliendo la secundaria es bajo. Entonces tiene que haber una línea, ¿no? Una línea que tanto universidad y secundaria tiene que estar, o sea, continuo. No puede ser de que vos sales del colegio, jóvenes que salen del colegio y entran a la universidad y hay una, como decir, hay una grieta ahí.
hay una grieta de que ya te descompagina y ese es el problema que existe, ¿no? Entonces, desde las materias básicas, demoras, entonces en sí es de que no hay aplicación, el concepto, ¿no? De la secundaria. Tiene que ya, por ejemplo, los chicos de secundaria, yo pienso que ya tienen que salir dominando por lo menos cálculo 1. Pero en sí, a muchos de los chicos no salen así, no saben ni siquiera qué es nada de cálculo, simplemente ves álgebra y listo, nada más. Entonces estamos retrasados en eso. Claro, y aparte de eso, yo digo, ¿no? También, yo como psicóloga educativa, a los niños desde chiquititos, desde que son niñitos, no les gustan las matemáticas también, la física. O sea, que también ahí se encuentra otro problema, ¿no? O sea, aparte de que no está alineada la educación boliviana primaria, secundaria y educación superior universitaria, pero tampoco está alineado esto de las habilidades de enseñarles a los niños. La mayoría, por ejemplo, se va a leer un cuento, etcétera, pero cuando les quieres enseñar matemáticas, los niños de por sí no les gusta. Entonces, cuando son adolescentes, peor. Y cuando ya son un poquito más grandes para entrar a la universidad, muy pocos, pues les gusta esta área de la ingeniería, se les complica, como usted dice, pero aparte de eso también se van más a las ramas de lectura, ¿no? Donde hay más libros para leer, derecho, administración de empresas, que son una de las carreras más grandes. O sea, que a través de lo que usted nos dice, ingeniero, también pues hay problemas en la parte de las políticas educativas de gobierno, según lo que usted me está diciendo. En el caso suyo, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ha egresado usted y qué dificultades ha tenido dentro de la universidad? Bueno, en mi caso mío, yo he hecho 9 años de la carrera de ingeniería mecánica. Lo que sí es de que tiene dificultades es en las ciencias básicas, en las materias básicas, lo que es matemática, física. Como te digo, es de que yo cuando salí del colegio de acá de Tarija, fui a entrar a la universidad de la UNSA. Desde ya no he podido aprobar los prefacultativos, tenía que nivelarme primero, ya, después entré y aún así me faltaba nivelación. Por eso para mí las materias básicas fue muy difícil estar, era muy difícil de aprobar. Recuerdo muy bien en mi caso de que yo estaba retrasado respecto a los chicos que ingresaron, por ejemplo, en el mismo semestre, ¿no? Pero también gracias de que he repetido creo que 2-3 veces las materias básicas, que más adelante comencé a avanzar más rápidamente, hasta que iba ya nivelándome con los otros chicos en varias materias. Entonces, eso también me ayudó mucho, ¿no? O sea, me ayudó mucho a entender lo que es realmente, qué es la física, qué es las matemáticas. ¿Pero quién le nivelaba? O sea, ¿hay un curso especializado en la Universidad Mayor de San Andrés que les nivela, o usted solito era autodidacta para nivelarse? ¿Quién le nivelaba? Mira, la universidad acá en Bolivia, la UNSA no te enseña nada. Prácticamente es lo que te enseña a ser autodidáctica. Eso es lo único bueno de la UNSA. Te digo, la UNSA, muchos se creen que es la mejor universidad de Bolivia, todo, pero yo te diría que a nivel mundial es pésima. Es un nivel muy bajo. Es un nivel muy bajo que les falta mucho. O sea, por eso que estamos un país como estamos, es debido a las universidades. Ya entonces les falta mucho en la parte de enseñanza, en la parte de investigación. Bueno, les falta mucho. O sea, más bien he tenido la suerte, creo que mi persona y mis colegas, de tener inclusive hoy en día excelentes docentes. Hemos tenido muy buenos pedagógicos, docentes que enseñaron de verdad, ¿no? Que sí fallaba mucho, te cuento, es en la Facultad de Ingeniería, eran en las materias básicas. Los docentes no eran buenos, pero ya en mi carrera eran excelentes. Eran, porque muchos de ellos ya se retiraron.
Eso más encima, los mejores. Sí, eso más encima. Han dejado, por ejemplo, por ejemplo, muchos ya fallecieron, por ejemplo, del doctor de vibraciones mecánicas, que es un doctor que ha hecho su doctorado en la Universidad de Princeton, no es cualquier universidad, y es doctor que, imagínense que tenga una especialidad de vibraciones mecánicas y no pues, sabe aprovechar el estado. Lamentablemente estamos muy retrasados, ¿no? También tenemos otro ingeniero que muchos ya, si me están escuchando, el ingeniero Molina, ¿no? Que es un excelente, se premió como mejor docente. Su enseñanza es excelente, inclusive él fue reconocido en Canadá. Imagínese. En Canadá. Y se ha dedicado a la docencia en vez, tal vez, yo digo, ¿no? De que se lo incluya una empresa, una industria, algo así, semejantes personalidades que Bolivia tiene. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos terminado esta primera etapa. Le agradezco mucho por su tiempo, pero todavía nos queda mucho más. Así que les voy a pedir a los oyentes, por favor, también a usted, ingeniero, que se queden. Nos vamos a ir a nuestros cortes. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Estamos con el ingeniero Dante Pacheco Arnold, un joven profesional que ha logrado una carrera brillante en su rama. Él, aparte de eso, es diseñador de máquinas, ha tenido estudios en Bolivia, Argentina y Brasil. Además, está inmiscuido con esto de la investigación y tiene una empresa propia. Una persona emprendedora. Para nosotros un honor entrevistarlo y le agradecí hace un momento referente a su tiempo porque sabemos que es una persona muy ocupada, ¿no? Entonces, pero todavía falta la conclusión de esta entrevista. Ingeniero, me llama la atención cuando usted dice que la ingeniería mecánica es amplia, se ha dividido en ingeniería civil, entre otras ingenierías, etcétera, pero yo veo y le digo esto porque estuve atenta en los nuevos enfoques que las universidades están sacando de las carreras, ¿no? Por ejemplo, hay algunas universidades que ya no hay ingeniería mecánica, se llama mecatrónica, ¿no? Hay en otras que se llama electromecánica, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? O sea, se estaría complementando a la carrera, o sea, se tendría que considerar que ya esta área está más completa. Ya se está especificando, ¿no? O sea, la ingeniería mecánica, como es tan amplia, bueno, pues específicamente tal vez en la parte eléctrica, ¿no? Por eso es electromecánica, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué opina al respecto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Está perfecto? ¿O solamente debería ser ingeniería mecánica? ¿O es algo comercial? A ver, le escuchamos, ingeniero. Bueno, respecto a ese tema, simplemente es marketing. Esas carreras simplemente es un marketing, es para atraer, ¿no?, a jóvenes que piensan que estudiando esas carreras están adecuándose a la última tecnología, pero en realidad están equivocados, ¿ya? Las universidades serias, ya no existe, por ejemplo, la carrera de ingeniería mecánica. Se llama departamento de la ingeniería mecánica. Las universidades serias prácticamente engloba 4 departamentos, lo que es el departamento de civil, lo que es el departamento de eléctrica, el departamento de mecánica y el departamento de química. Entonces, en el área de mecánica, lo que es el departamento, lo que sí es de que, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es la mejor universidad del mundo, ya, no simplemente por un año, es la única universidad que
prestigiosamente fue nombrada 10 veces consecutivos como la mejor universidad del mundo. Entonces ellos, por ejemplo, tienen una rama ya donde se crean los 4 departamentos, y desde ahí es de que tú sales, por ejemplo, ingeniería mecánica, y vos te haces tu especialidad. Un ejemplo, te hablo. Bueno, yo voy a ser ingeniero mecánico y voy a dedicarme al sistema de control. Voy a especializarme en sistema de control. Entonces, debido a la tecnología, todo eso, te involucras más a sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos, ¿ya? Y también, obviamente, que de la rama informática, porque la rama informática es una ciencia pura, ¿no? De que está más dedicado a la programación, ¿ya? En este caso, que es la robótica, etcétera, ¿no? Entonces, y aún así te haces tu subespecialidad, porque tú puedes hacer una especialidad del sistema de control, por ejemplo, en la zona industrial. No, yo voy a hacer en la forma industrial. Otro día, no, yo quiero hacerme en la parte de aviación, ejemplo. Entonces hay otras partes de, no, yo quiero hacerme un ejemplo de la forma de, que te digo, de los, un ejemplo que te digo de los proyectiles, o sea, o por ejemplo está dedicado Space, ¿no? O sea, la fabricación de cohetes, ¿no? Para el espacio. Entonces son unas ramas que te digo, es tan amplio que te vas, es igual que la medicina, vos eres médico general, te vas a tu especialidad y tu subespecialidad. Entonces ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Eso es verdad, ¿no? Eso ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Entonces lo que hacen las universidades, ¿cómo decirte? Entre comillas, una palabra truchas, es de crear esas carreras, de que piensan que por salir es, por ejemplo, en la área de mecatrónica, decís, soy ingeniero mecatrónico, pero tú ¿cómo vas a ser ingeniero mecatrónico si no tienes la base de un ingeniero mecánico? Tú no sabes los conceptos. Entonces es, como te digo, ¿qué te sabe saber, por ejemplo, qué vas a saber vos de sistema de control, por ejemplo, en un ejemplo, lo que es una industria, por ejemplo, las hornillas, sin saber el concepto que es la transferencia de calor o termodinámica? Claro, entonces estas carreras no deberían ser conceptualizadas como carreras, sino como especialidades. Ejemplo, yo salgo ingeniera mecánica, pero hago mi maestría o una especialidad en mecatrónica. Así tendría que ser. Sí, eso es lo exactamente. Eso es lo ético, ¿no? O electromecánica, ¿no? Entonces, yo ya sé la parte, como usted dice, básica y no sé qué cuestiones. Ustedes tienen que consolidar su conocimiento, y mi especialidad va a ser otra cosa. No como carrera, no brincando, se podría decir, bueno, pues todo el proceso de formación que tiene que tener un ingeniero mecánico. Muy interesante, ingeniero, lo que nos dice. A ver, un poco ya más abordando el objetivo de nuestra entrevista, ¿no? ¿Por qué se dice que la ingeniería mecánica es el motor del desarrollo de las naciones a través de la tecnología? Yo le pregunto esto porque a veces nosotros entendemos la tecnología ahora como un computador, o sea, hablamos de tecnología y estamos hablando de informática, ¿no? ¿Y dónde queda aquí la ingeniería mecánica? Porque también obviamente no necesariamente ustedes están ligados con esta parte, ¿no? Ya, entonces tal vez si nos podría dar algunos ejemplos para que las personas también puedan entender mejor, aparte del ejemplo que nos ha dado de seguridad alimentaria, ingeniero. Bueno, respecto a tu pregunta, ya mencioné anteriormente, o sea, el ingeniero mecánico desarrolla tecnología. ¿Y la tecnología qué es? La tecnología es un conjunto de técnicas y conocimiento de forma adecuada o ordenada para alcanzar un determinado objetivo o para solucionar un problema, ¿ya? Entonces, lo que hace es el ingeniero mecánico desarrollar nuevos conocimientos, y eso fue aplicado justamente, que te mencioné, por los alemanes. Ellos se dieron cuenta, de hecho, no podemos desarrollar tecnología, ¿ya?
y obviamente con el fin de ellos era desarrollar el armamento, ¿no? Ese es su principal. Ya, entonces no olvidemos, por ejemplo, Wernher von Braun, el ingeniero mecánico, que él es el hombre que llevó al hombre a la luna, ¿no? A pesar que era un alemán nazi, pero los norteamericanos lo han agarrado a ellos, o sea, él también se entregó a ellos y han desarrollado el cohete Saturno. Saben muy bien que el hombre, gracias a eso, el hombre llegó a la luna. Entonces, eso es una tecnología, ya, desarrolla técnicas y crear nuevos conocimientos. Y eso, ¿quién lo hace? Mayormente lo hacen los físicos, lo hace la ingeniería mecánica, esas ramas, también la ingeniería eléctrica, ¿ya? Ahora, no significa que el ingeniero mecánico no está involucrado en la energía eléctrica, está involucrado también en la ingeniería eléctrica. En sí, nosotros llevamos materias también de ingeniería eléctrica, electrónica, llevamos nosotros materias, porque es parte de la mecánica. En sí es de que, como te digo, es tan amplia la ingeniería mecánica que se fueron dividiendo, no puedes vos estudiar toda tu vida y nunca vas a poder aplicar. Entonces se ha desarrollado, se ha dividido, en este caso, por ejemplo, que es la civil, la eléctrica, la mecánica y la química, como te he dicho anteriormente. Entonces es muy importante el desarrollo de un país, ya es mediante la tecnología. ¿Y cómo puedes crear tecnología? Es mediante la investigación. Y quien investiga simplemente son los que pueden desarrollar, como te digo, técnicas, ya, para dar para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ya un caso, hablamos de, por ejemplo, una heladera, ¿no? Si vos necesitas una heladera para que conserve los alimentos, entonces se puede desarrollar una heladera que puede tener menos consumo de energía, ya, o buscar otras alternativas, ya, de refrigeración. Entonces eso es lo que buscan los países potenciales de desarrollar. Lo que está haciendo, por ejemplo, China ahorita es un país de que está desarrollando pasos gigantescos, gracias a la tecnología. Bueno, está inclusive mayor que Estados Unidos. Y eso es lo que por eso que China está pasando a ser la primera potencia económica, gracias a su desarrollo tecnológico y también gracias a sus políticas, porque las políticas de China es desde que han agarrado, invitaron a las empresas más grandes, transnacionales, que vayan, coloquen allá. Claro, así como Corea, ¿no? Así como Corea, yo cuando trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, conocí al representante de la línea blanca, o sea, que traía aquí a Bolivia estas cuestiones de heladería, traía microondas, etcétera, y entonces un país puede vivir vendiendo sus máquinas, ¿no? Ya, o sea, ahí puede hacer un negocio redondo, yo supongo, ¿no? Y abriendo estas industrias, etcétera, que además genera trabajo. Eso es lo que le estoy entendiendo. Claro, exactamente. Entonces, a crear ellos de un desarrollo de una máquina, ya, vos puedes fabricar y vender. Eso es una de las alternativas. Otra alternativa puede ser como Japón. Japón, por ejemplo, ya pasó otra fase. Japón no es un centro de fabricación. Inclusive Toyota, el mayor fabricante de automotriz en el mundo, ya no sucede en Japón, pero está en Tailandia. Pero su centro de investigación, ya de desarrollo tecnológico, sigue en Japón. Entonces lo que hacen ellos es vende tecnología. Y de eso es que vive prácticamente Toyota. O sea, por ejemplo, Toyota agarra muy bien, desarrolla nuevos motores, nuevas alternativas, por ejemplo, motores hidrógenos, hay motores eléctricos, desarrolla también otros tipos de motores que están innovando en la combustión interna. Puntualmente ahorita están desarrollando un motor con Yamaha, de los famosos motos Yamaha, están desarrollando un motor alternativo de combustión interna que puede reemplazar el que conocemos actualmente, ¿no? Porque ustedes saben que un ejemplo de que los motores eléctricos, su gran dificultad es la batería.
no puedo abastecer a todo el mundo. Ellos saben muy bien, los fabricantes. Se sabe que la reserva de litio a nivel mundial simplemente va a abastecer el 30%. Claro. Entonces no puedo acaparar todo el mercado del mundo con autos eléctricos. Es por eso de que no es tan, como decir, comprometedor de que los fabricantes pueden ir 100% a los autos eléctricos, porque les falta todavía de desarrollo. Entonces, y aún así, siguen desarrollando. Por ejemplo, en California está desarrollando baterías de zinc, pero todavía les falta, ¿no? Y estas baterías de zinc ya se ha dado que conocer de que su almacenamiento es 10 veces mayor que del litio. O sea, imagínese, y el zinc se encuentra en todas partes. Claro. Ya nos está llegando, ingeniero, preguntas. Y bueno, hay un joven que dice, ¿no? O sea, para estudiar ingeniería mecánica tengo que saber física, dice. Y sí, esa es la respuesta. Física, entre otras áreas exactas, como nos dijo el ingeniero Pacheco. Aquí tenemos una pregunta que nos manda una persona y dice, ¿qué universidad nos aconseja estudiar ingeniería mecánica? Dice un estudiante. Supongo que debe ser estudiante, ¿no? ¿Qué universidad, ingeniero, según sus conocimientos en Bolivia, está algo bueno, esta área de la ingeniería mecánica? ¿Está bien? Bueno, del país. Sí, del país, de Bolivia. Claro, obviamente que, mira, la única universidad realmente más reconocida, mejor, es la UNSA. Y en la rama de ingeniería mecánica está más adelantada, gracias a su instituto de investigación que tiene. Ya. Otra pregunta, un ingeniero mecánico, ¿cuánto gana? Bueno, el rango de ingeniero mecánico varía, ¿no? O sea, dependiendo qué área quieres estar. Entonces, si por ejemplo un ingeniero mecánico normalmente está como jefes de planta, ¿no? Entonces, su sueldo es alrededor de 14,000 bolivianos, es un promedio. No puedo decirte de qué es. Claro, no puedo decirte, hay otros que ganan 10,000, 8, otros ganan inclusive 20, dependiendo en qué empresa trabajas, todo eso. Entonces, es si quieres, obviamente, que es ser empleado, ¿no? Ahora, si vos quieres emprender, porque el ingeniero mecánico tiene esas capacidades de agarrar y emprender una pequeña, mediana empresa, entonces ya ahí tu ganancia es mucho mayor, ¿no? O sea, obviamente que tu ganancia no va a ser de 13 o 10,000, o sea, obviamente que al comienzo puede ser que entres en pérdida, como todo emprendimiento. Nadie es como un emprendimiento a la primera es de que ganas un dineral, ¿no? O un buen sueldo, por decirte. Entonces son años, ¿no? O sea, en todas partes del mundo ocurre eso. Si vos, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, si vos ves la historia, vos lees un poco la historia de él, le ha llevado una década para hacer lo que él actualmente está. Y él se endeudó muchísimo dinero, ¿no? Para llegar donde está. Ya. Aquí hay otra pregunta y dice, yo quiero abrir mi empresa. Dice, ¿cuánto dinero necesito para abrir tornería? Bueno, la tornería, lo que ocurre son las máquinas muy caras. Ya, entonces, son las máquinas muy caras que simplemente el mundo de las tornerías es una cosa las máquinas y otra cosa son las herramientas. Entonces necesitas vos mucho dinero. Hay máquinas, por ejemplo, tornos desde la industria china, que prácticamente son que te den una calidad media, ¿ya? En un torno, por ejemplo, un fresador que necesites la precisión. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que vos agarras, maquinas una pieza, necesitas que la tolerancia no pase de una centésimo, ejemplo, ¿no? Un ejemplo, estoy hablándote. Entonces, para cada máquina sea más precisa, es mucho más cara. ¿Ya? Entonces lo que ocurre, vos pones una tornería. Ya yo tengo, por ejemplo, aquí en mi empresa, que tengo máquinas tornos, tengo máquinas muy específicas para la reconstrucción de motores. Entonces lo que ocurre es de que necesitas, dependiendo qué
qué necesidad, o sea, dónde vas a aplicar, ¿ya? Si vas a aplicar como tornillo general, bueno, no necesitas una máquina tan precisa. O si te vas a dedicar, por ejemplo, a fabricación de piezas precisas, necesitas tornos o máquinas mucho más precisas, donde las máquinas te cuestan alrededor de cada máquina $100,000. A comparado de otras máquinas te cuesta $10,000. Entonces es un ámbito, es muy amplio, o sea, es diferente. O sea, hay diverso, ¿no? Por ejemplo, las máquinas chinas son más baratas, ¿no? Que las italianas, por ejemplo, las brasileras. Entonces también se puede optar por aquello, ingeniero. Depende, no, es más que todo, tal vez no me comprenden, depende mucho más de dónde vas a aplicar. Estoy hablando de la precisión. Igual en máquinas chinas caras. No significa porque es China va a ser barata, no, hay máquinas chinas caras, depende de la aplicación. Por ejemplo, estoy hablando de un proceso de maquinado, por ejemplo, que necesitas vos acabar, por ejemplo, necesitas vos redondear un pasador, ya, que tenga una precisión que no pase más de una centésima de error. O sea, vos mides un extremo, tiene 80 milímetros y luego tiene 79.99. No tiene que pasarse de una centésima de error, ¿ya? Entonces, esa máquina te cuesta alrededor, por ejemplo, te hablan de 1 metro de largo. Entonces, esa máquina te está costando $100,000. Mientras otra máquina puede ser de la misma fábrica, todo te cuesta $10,000, pero su error es mayor. O sea, te saca, por ejemplo, 5 centésimas de error. Uno mide 80, una punta, y el otro mide, por ejemplo, 79.95 milímetros. Pero pero son 5 centésimas de error, no me afecta. Bueno, no te afecta en la aplicación que vas a incluir, ¿no? Pero hay muchas máquinas que 5 centésimas es mucho. Claro. Es mucho. O sea, las máquinas dependen mucho de la precisión. En un motor, por ejemplo, un motor de combustión interna depende mucho de su precisión. Si no tiene precisión, no va a andar ese motor. Realmente es aparte de que es una carrera, veo, bastante amplia, compleja para el aprendizaje, bueno, por lo menos en la educación boliviana, como habíamos señalado, la educación secundaria, ¿no? Que no está muy bien formada referente a estas áreas de matemáticas, físicas, entonces aparte de eso es demasiado caro. Ingeniero, para concluir la entrevista, ¿cuál es el factor negativo y positivo de ser un ingeniero mecánico en Bolivia? Bueno, lo negativo es que no hay industria. No hay industria, eso es un problema. También otro problema, si vos quieres emprender tu propio negocio, tu propio emprendimiento, el Estado no te ofrece las herramientas para ayudarte que tú puedas, no te da oportunidad, más bien al contrario, desde el comienzo, desde que te desanima, de que te pone condiciones, y eso te limita, ¿ya? Eso te limita, eso es lo malo en Bolivia. Lo bueno en Bolivia, Bolivia es virgen, puedes hacer lo que quieras, no hay nada de desarrollo, puedes comenzar desde cero, eso es lo bueno de acá en Bolivia, pero no es imposible, te cuento. O sea, emprender, por ejemplo, un negocio, quiero fabricar, por ejemplo, pernos, voy a fabricar pernos en Bolivia, es muy difícil, pero se puede hacer, nada es imposible, pero es por las dificultades de las leyes del Estado, todo eso te oprime, como decirte, no te da garantías para que vos colocar una empresa más grande, tienes carga social muy alta, ahí existen los sindicatos, una cosa, entonces eso no es bueno para la industria. Por eso es que no hay industria en Bolivia. Claro, porque hay en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, prestan dinero a fondo perdido. Ya, entonces, si tú fallas en tu emprendimiento, bueno, no hay ningún problema. El gobierno sigue apoyándote, mientras aquí tú no puedes perder, ¿no? Más bien te endeudas.
¿no? O sí, si sacas un préstamo te tiene que ir súper bien. Ahora, si te va mal, bueno, pues pierdes absolutamente todo. Eso es también políticas de Estado que obviamente para el desarrollo de esta área tan importante, la ingeniería mecánica, influye mucho. Ingeniero, le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una entrevista bastante informativa, una entrevista bastante productiva. Tengo más preguntas, pero como siempre nos falta tiempo para hacer estas preguntas, pero yo creo que con todo lo que usted nos ha dicho ya está demasiado claro. Sus palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecerte por la entrevista y espero que no sea la última vez porque nos queda corto hablar de este tema, también relacionado con respecto al género. Hay muchas mujeres ya que están involucradas en ingeniería mecánica a nivel mundial. Hay excelentes mujeres profesionales que, mire, no es porque sea mujer, no tienes vos la actitud de estudiar ingeniería mecánica, todo lo contrario. Hay mujeres que desarrollan tecnología, investigan, están en la NASA. Entonces, también quiero dar un consejo a los jóvenes que quieren estudiar esta rama de ingeniería mecánica, que lo hagan. Es una rama muy hermosa, muy versátil. A mí en particular, y creo que a mí y a mis colegas, nos encanta la ingeniería mecánica. Es una rama muy, muy, como decirte, inclusive divertida. Porque vos puedes crear tus propias cosas, inclusive dices, no, voy a fabricar mi propia moto. Tienes la actitud, la capacidad para diseñar tu propia moto, un ejemplo. Entonces es muy divertida, ¿no? Es como decir, es un hobby realmente, ¿no? Entonces eso es lo bueno de ingeniería mecánica. Entonces los jóvenes que quieren estudiar, hágalo, pero hágalo de una forma, como le digo, que sea realmente, no se deje engañar con el marketing ya de ingeniería mecatrónica o ingeniería electromecánica, y por favor, hágalo en la facultad de ingeniería mecánica, en la facultad de ingeniería de la UNSA, que es la mejor, ¿no? En La Paz, no eviten de ir a la privada. Creo que la Cato está haciendo, la Universidad Católica está haciendo carrera de ingeniería mecatrónica, por ejemplo. Eso ya es absurdo, o sea, ya es una burla, ya. Es como decirte, es un insulto para nosotros, porque ¿cómo va a crear una carrera así sin no tener una base de ingeniería mecánica? Por lo menos en la facultad de ingeniería existe la ingeniería mecánica, y sé que la ingeniería mecatrónica va al lado de la ingeniería mecánica, por lo menos eso. Gracias, ingeniero, y con las palabras vertidas del ingeniero Pacheco nos despedimos de Mujeres en Radio. Conmigo será hasta el próximo martes. Que tengan una semana bonita, productiva, y nos vemos con el día martes con la doctora Mercedes Branco, que nos estará hablando referente de la conducta de nuestros niños, que es nuestro próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Mujeres en Radio.